examinamos la porción de Efesios 4, del 17 al 24, donde se nos dice que todo cristiano ha sufrido una seria transformación en su vida. Y por lo tanto, debido a esa transformación que el cristiano ha sufrido en su vida, no puede seguir viviendo como aquellas personas que no conocen a Dios. Hermanos míos y amigos presentes, los cristianos y los no cristianos son esencialmente distintos. Tan distinto como el agua y el aceite, como el blanco y el negro. No nos parecemos en nada. Y esta enseñanza que encontramos en Efesios capítulo 4 tiene implicaciones prácticas para nosotros. Pablo en los primeros 3 capítulos de Efesios nos ha dado los indicativos, nos ha mostrado lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, eligiéndonos, salvándonos, perdonándonos, poniendo su espíritu dentro de nosotros y uniéndonos a su cuerpo que es a la iglesia. Pero aquellos que han sido redimidos, salvados de sus pecados y que ahora hacen parte del pueblo de Dios, deben modelar un estilo de vida, por una gran razón, porque han sido transformados. La cruz de Cristo no solo vino a darnos justificación, sino también santificación. Y es de eso que ahora Pablo empieza a mostrar en los capítulos 4, 5 y 6 de la carta a los Efesios. Pablo empieza a desarrollar cómo nuestra fe cristiana se conecta con todas las esferas de nuestra vida. La esfera eclesial, que son los versículos que veremos hoy, la esfera familiar, la esfera laboral, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos conectar nuestra fe de los primeros 3 capítulos de Efesios con todas las áreas de nuestra vida? Hermanos míos, si el árbol es bueno, dará buenos frutos, ¿verdad que sí? De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla nuestra boca. Así que la moral cristiana es la experiencia de un milagro interior llamado la salvación. Toda esta moral cristiana, toda la ética cristiana, todas las buenas obras que los hombres pueden ver en nosotros son más bien un reflejo, una experiencia visible de un milagro interior que se gestó en tu corazón y en el mío, llamado la regeneración. Y es eso lo que encontramos en los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios. Hermanos, la nueva naturaleza que tenemos en Cristo debe ser cultivada. Es eso lo que veremos. Y la vieja naturaleza, el viejo hombre, debe ser subyugado. Y Pablo ahora pretende mostrarnos 5 áreas de nuestra vida de las cuales debemos despojarnos del viejo hombre y en la cual debemos vestirnos del nuevo hombre. Y no olvidemos que esta no es la escuela del legalismo donde tú encuentras una superación moral estableciendo tus propias reglas. Esta es la escuela de la gracia, donde dice Efesios capítulo 4 que las vestiduras que ahora nos ponemos fueron creadas según Dios, no según nosotros. Esta es una transformación que Dios por su gracia nos ha dado. Y lo único que nos pide es, aquí están tus vestiduras, colócatela y lúcela delante de los hombres. Y es eso lo que veremos en esta mañana. Acompáñeme a Efesios capítulo 4 y vamos a examinar específicamente los versículos 25 en adelante. Miren cómo comienza el apóstol Pablo. Por lo cual, ¿ven esa palabra allí? Esa palabra por lo cual, como la palabra por tanto en la Biblia, indica que ha habido un suceso anteriormente a esto que desarrolla o que es un fruto de lo que vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó antes que Pablo añade por lo cual? Bueno, nos dice que Dios ha hecho vestiduras para nosotros. Él ha hecho por su gran poder, Él ha hecho una transformación total en nosotros. Debido a esa transformación y esas nuevas vestiduras que Dios nos dio, ahora aquí viene esto. Desechen la mentira, hablando la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo está diciendo aquí, una de las virtudes del nuevo hombre es que no miente, sino que es dominado por la verdad. Es eso lo que Pablo dice. No mientan. ¿Por qué? Porque la mentira corresponde a la vieja naturaleza.
Hermanos, ¿qué significa mentira? Básicamente significa falsedad. Es una distorsión de las cosas y estas se hacen con un propósito, engañar a la otra persona. Miren, vivimos en tiempo donde los hombres, y cuando hablo de los hombres me refiero al mundo en general, el mundo condena hoy la mentira y exalta la verdad. Los homosexuales no quieren que les mientan. Los políticos no quieren que les mientan. Los pastores no quieren que les mientan. Todos nos oponemos a la mentira y exaltamos la verdad. Pero en ocasiones, cuando nos conviene o cuando necesitamos proteger nuestro nombre, la mentira deja de ser un pecado para convertirse en una luz verde, en una licencia para pecar. Pero hermanos, hay algo que pasó en la vida de cada uno de nosotros. Cuando llegamos al Evangelio, muchos de nosotros llegamos con el mal hábito de mentir. Muchos de nosotros. Mentir o abiertamente o mentir sutilmente. Pero llegamos con el mal hábito de mentir. Y nosotros, los verdaderos hijos de Dios, debemos repudiar la mentira en todos sus conceptos. Como por ejemplo exagerar. Exagerar es también mentir. ¿Ustedes no han escuchado las palabras que se dicen en un juzgado? Aquella persona que va a testificar y le piden que ponga su mano sobre una Biblia, levante su mano derecha y que jure lo siguiente, decir que la verdad, toda la verdad, ¿y qué más? Y nada más que la verdad. Y muchas veces nosotros, cuando se requiere que expongamos la verdad, muchas veces exageramos esa verdad. Quizás para dar más lástima, quizás para tener más argumentos a nuestro favor, quizás para ganar el aplauso de la gente, quizás como para lucir más como la víctima, porque si decimos nada más que la verdad no van a sentir tanta lástima hacia mí, o no voy a contar con el mismo número de aplausos si le exagero. Y déjenme decirle que a la luz de nuestro Hacedor, eso también es mentira. Debemos decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero también otra forma de mentira es disminuir las medias verdades. No decir todo lo que se requiere, lo que se demanda. Eso también es una mentira. Porque debemos decir no solamente la verdad, sino toda la verdad. Toda. Sin importar cuántas consecuencias eso pueda traer. Hermanos míos, Dios odia la mentira. ¿Escucharon eso? Un corazón mentiroso no es conforme a la nueva naturaleza. Un corazón mentiroso es conforme a la vieja naturaleza. Y se supone que tú y yo debemos despojarnos de aquella y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Para Dios no hay mentiras blancas y negras. Ni siquiera lo que algunos llaman fue una mentirita. Eso no existe para Dios. Su estándar es alto. Él es santo. Dios odia la mentira. Y esa mentira también incluye promesas que no podemos cumplir. Padres, ¿cuántas promesas hacen a sus hijos? ¿Cuántas promesas hacemos incluso a nuestros hermanos? Dice Eclesiastés capítulo 5 que si no vas a cumplir, mejor ni prometas. Para que no seas hallado mentirosa o mentiroso de lo que has dicho. Hermanos, obviamente, esto no quiere decir que debemos ir por todo lugar diciendo todo lo que yo sé acerca de todo. Bueno, pastor, entonces aquí se armó el bembé, como dicen en Colombia. Ahora sí voy a decir todo lo que yo sé. Mire, fulano me contó esto, fulano me contó aquello, así que sépalo todo. Yo tengo que ser dominado por la verdad. Jamás. Hay algo que se llama prudencia y la Biblia también nos exhorta a eso. Al manejo prudente de información, incluso la confidencialidad.
Obviamente donde no haya pecado envuelto. Si hay pecado envuelto, no hay que taparle nada a nadie. Hermanos, nadie que mienta habitualmente tiene derecho de creer que es un cristiano genuino. Porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Muchos esperarían que en esa lista solo estuvieran los violadores y los asesinos, los políticos corruptos. No, también los mentirosos y la mentira en todas sus esferas. No piense que aquel que se le hace habitual mentir, que es un cristiano. No te engañes a ti mismo, por favor. Hermanos, y hay algo aquí. No solamente el apóstol nos dice que no mintamos, sino que dice hablad verdad. Debemos ser dominados por la verdad. Nuestro Dios es verdad, nos ha dado su verdad y nos transforma por su verdad para que sus hijos únicamente sean dominados por la verdad, sin importar cuántas consecuencias ésta le puedan traer o cuántas pérdidas ésta le puedan traer. Y hay una razón para esto. Y lo dice Pablo allí, porque somos miembros los unos de los otros. Por eso es que esta sección de Efesios tiene que ver, aunque debe aplicarse a todas las áreas de nuestra vida, porque debemos hablar la verdad en todas las áreas de nuestra vida, está enfocado en el contexto de la iglesia local. Es aquí donde somos miembros los unos de los otros. La carta a los Efesios siempre destaca el hecho de que somos un solo pueblo, el hecho de que somos un solo cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos y amigos? Que tu falta de honestidad afectará a los demás miembros del cuerpo. Muchas veces cuando mentimos, pensamos que eso solo le afectó a aquel. Créeme, aún al que miente, esto también le afectará. Lo quiero ilustrar de esa manera. Imagínense que como yo vengo todos los domingos a la mañana de la autopista Guatire-Caracas, voy allí y como no hay casi huequitos en la autopista, hay uno de los miembros de mi cuerpo que juega un papel importante allí. ¿Cuál es? Mis ojos. ¿Qué pasa si mis ojos, cuando yo voy en la autopista a 180, mentira, yo voy en la autopista y hay un hoyo enfrente, ¿qué debe hacer mis ojos? ¿Qué pasa si mis ojos deciden mentirle a mi cerebro? Para que mi cerebro envíe la información a mis brazos y yo pueda esquivar el hoyo. ¿Qué pasa si mis ojos deciden mentirle al cerebro? Terminaré en un accidente grave. ¿Y ustedes creen que mis ojos no terminarán afectados por mentir? Claro que sí. Hermanos, Pablo dice, hablen la verdad porque son miembros los unos de los otros. La mentira, tu falta de honestidad para con los demás terminará afectándote a ti también aunque no lo creas. Hermanos, el verdadero creyente es dominado por la verdad. Para Dios no existen mentiras blancas, ni rojas, ni verdes. Dios aborrece la mentira por una razón. Él es santo. Él es santo. Pero Pablo no termina allí, nos dice más adelante en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora nos dice que debemos despojarnos de la ira pecaminosa. La ira desenfrenada e incontrolada, conectada con la amargura, es pecaminosa, corresponde a la vieja naturaleza. Hermanos, pero noten que el texto no está prohibiendo la ira. Dice, airaos, pero no pequéis. Hermanos, el cristiano debe indignarse por las cosas que indignan a Dios. ¿Escucharon eso? El cristiano debe indignarse por aquellas cosas que indignan a Dios. Hermanos míos y amigos, hay momentos en los que no airarse es pecaminoso. ¿Escucharon eso? Hay momentos en los que no airarse es pecaminoso. Como bien decía alguien,
Protesto contra la falta de protesta del protestantismo de hoy. Aquellos que son luz y sal de la tierra están callados hoy entre tantas injusticias y pecados en nuestro mundo. La Biblia dice que nuestro Dios está airado todos los días contra el impío. Pero obviamente, siempre y cuando sea una ira como la de Dios, no hay pecado. Una ira en contra de las injusticias, y escúchenme bien, y el pecado cometido contra Dios es una ira legítima. Moisés se airó un momento con el pueblo, Pablo con los griegos en Atenas, Cristo con los mercaderes en el templo. Hay una ira santa, una ira piadosa. Pero hay un problema muy grande con la ira. Cuando nos estamos airando contra el pecado y las injusticias cometidas contra Dios, y en medio de esa ira caemos en el terreno de la conmiseración, es que usted no sabe cuánto me ha hecho fulano a mí. O la falta de control en medio de esa ira, o el deseo de venganza en medio de esa ira, o las palabras irónicas en medio de esa ira, o las palabras denigrantes en medio de esa ira, ya se volvió pecaminoso. Y Dios aborrece esa ira, y esa es la que se nos prohíbe en nuestro texto porque corresponde a la vieja naturaleza. Y déjenme decirle, la mayoría de nosotros pecamos de esta manera. Mucha de nuestra ira incontrolada no se trata porque Dios y su palabra fue ofendida, sino porque Plinio y su yo fueron ofendidos. Y eso es totalmente pecaminoso y aborrecible a los ojos de Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos desbordando nuestros corazones de ira, no podemos olvidarnos de la misericordia. Nosotros tenemos que aprender a atacar al problema y no a la persona. Muchas personas en medio de un conflicto desencadenado, lleno de ira, atacan a la persona y no al problema. Termina el conflicto y saben que el problema nunca se resolvió. Pero allá lo que dice el texto, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo es que debemos actuar rápidamente cuando somos abrazados por esta ira descontrolada. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, para el judío el día concluía a la caída del sol. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos resolver el problema antes que concluya el día. La idea de Pablo es aquí, perdona lo más rápido posible. Nosotros sabemos que cuando la ira no es refrenada, las consecuencias son terribles, ¿verdad que sí? Hermanos, los problemas que no se resuelven inmediatamente van endureciendo cada vez más nuestro corazón. Y va creando más conflictos interpersonales y va creando incluso más prejuicios en el corazón del hombre hacia aquella persona. De tal manera que todo lo que venga de esa persona ya no lo recibo de la misma manera, porque en mi endurecimiento me he creando de prejuicios hacia aquella persona. Y Pablo dice, ese tipo de actitudes pertenecen a los paganos. Ese tipo de actitudes pertenecen al viejo hombre. Pero una ira controlada y justa hacia aquellos pecados, injusticias cometidos contra Dios, son aquellas las que deben dominar el corazón del nuevo hombre. Nosotros debemos dejar ese resentimiento que hemos almacenado en nuestro corazón. Porque dice Pablo, y aquí está otra razón de por qué no hacer esto, dice, para que no deis lugar al diablo. Y la idea de esto es que el diablo está del otro lado de la puerta, escuchando tu ira, esperando que se descontrole y se llene de sarcasmo, de palabras irónicas, de amargura, deseos de venganzas, para que cuando te comportes de esa manera, la puerta se abra tan solo un poco para él entrar y hacer desastre en tu vida. Porque dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y está atento de cada uno de nuestros eventos donde nuestra ira se desborda para que le demos lugar apropiado. ¿Cómo estás manejando tu ira?
Porque no me digas que tú no te airas, por favor. No sabía que había un ángel en medio de nosotros. Todos en algún momento, de alguna manera, nos airamos. Esa es la realidad. ¿Cuándo fue la última vez que en medio de tu ira descontrolada diste lugar a Satanás? Y ahora puedes entender por qué eso terminó como terminó. Le diste lugar al diablo. Y la Escritura dice que el nuevo hombre no se comporta así. Por una gran razón. Porque se le han dado nuevas vestiduras y no cualquier vestidura. Estas fueron creadas según Dios. En justicia, dice Pablo, y santidad de la verdad. Pero no termina nuestro texto allí. Pablo continúa diciendo cómo luce las vestiduras del nuevo hombre. Y dice en el verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ustedes dirán, ¿se les está prohibiendo que roben a una iglesia? ¿A unos cristianos? ¿Eso no se supone que se le debería decir solamente al impío? Nosotros sabemos que hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, pero también la Biblia es realista al decirnos que todavía queda un pecado remanente que quiere volver a su trono, que quiere volver al lugar de donde fue destronado. Y todos los días hace lo posible para volver allí. La comunidad de Éfeso era una comunidad donde el robo era algo muy característico en esos tiempos. Y sin duda alguna muchos de los que habían sido salvados por la gracia de Dios todavía tenían influencia de este pecado en sus vidas. Hermanos, ¿qué es robar? Básicamente es tomar lo que no me pertenece. El cristiano no debe tomar nada de lo que no sea suyo. Porque el Dios omnipresente que está en todo lugar te ha visto tomando lo que no es tuyo. Él odia eso, lo repudia, es asqueroso para Él porque Él es santo. Haya sido una faja de dinero o haya sido un lápiz. Si no es tuyo y lo tomaste, robaste. Y si no te arrepientes, terminarás en el lugar de terror, por ladrona y por ladrón. Tiembla ante eso, porque el nuevo hombre no se caracteriza por tomar lo que no es suyo. Y esto debemos repudiarlo en todas sus esferas, sean miembros de esta iglesia o el mismo gobierno. Debe ser repudiado por nosotros. La Biblia ofrece una exaltación y un respeto a la propiedad privada. Nosotros como cristianos que poseen nuevas vestiduras, tenemos que aborrecer el hecho de tomar lo que no es nuestro. Pero en lugar de eso, dice Pablo, no solamente la Biblia nos dice a lo que no debemos hacer, la Escritura siempre nos encamina hacia lo que sí debemos hacer. Dice, trabajen. Y la palabra aquí en el griego es trabajen hasta la agonía. Pero no cualquier trabajo. ¿Qué dice el texto? ¿Haciendo lo que me da la gana? Haciendo lo que es bueno. ¿Bueno delante de los ojos de quién? De Dios. Y esta palabra bueno en el original significa algo honorable y productivo. Algo honorable y productivo. Trabajar duro. Y dice con un propósito. Dice, haciendo lo que es bueno. O sea que tú y yo debemos rechazar todo tipo de trabajo que no honre a Dios y que nos mantenga alejados de Dios. Todo trabajo que nos mantenga alejados de Dios, incluso de la comunión con su pueblo en el día del Señor, debe ser rechazado. Y no aleguemos, pero es que tengo tanta necesidad. Yo quiero recordarles, hermanos, que en el cristianismo el fin no justifica los medios. Aquí no funciona así. Aquí lo que funciona es la fe. Pero no termina ahí. Pablo dice, trabajando lo que es bueno para ayudar al que padece necesidad. ¿Ven eso?
Antes tomaba lo que no era mío y ahora tomo de lo mío para darlo al necesitado. ¿Ven esa transformación que hacen estas nuevas vestiduras en el nuevo hombre? Hermanos, Dios te está proveyendo a través de tu trabajo para que ayudes a otros y colabores en el avance de su reino. ¿Escuchaste eso? Y por favor no me vengan a decir, es que yo gano muy poco. Porque eso no es excusa para ayudar a otros y para ofrendar para el avance del reino. Lo contrario a eso es pecado. Miren, cuando Dios nos salvó, nos unió a la iglesia, que es la comunidad de gracia, y es una comunidad mixta. ¿A qué me refiero? Donde hay hermanos con mayor ingreso y otros con mucha necesidad. Y Pablo dice, si el Señor te está prosperando y tú no eres dueño de eso, sino mayordomo de eso, ayuda al necesitado. No esperes que otro lo haga. Nosotros siempre estamos esperando que otro haga lo que a mí me toca hacer. No, hazlo tú. Sacrifícate tú, porque es más bienaventurado dar que estar esperando recibir de los demás. Qué maravilloso es esto, hermanos. Lo contrario a esto es el egoísmo. Y yo quiero decirles en las palabras de un siervo del Señor lo siguiente. Él dijo, muchos tienen una vida desgraciada porque son egoístas. No hay nada que nos haga la vida tan miserable, tan desgraciada, que el querer acaparar todo para nosotros y el querer que todo el mundo me sirva a mí, me ayude a mí, me traiga a mí y todo es alrededor de mí. Una persona que solo está pensando en sí mismo, en recibir para sí mismo, tiene una vida miserable y desgraciada. Pero el que está enfocado en dar al otro sin esperar recibir, tendrá una vida honorable y bienaventurada. Pero ahora Pablo pasa de todos los aspectos que tienen que ver con nuestras manos o con algunos aspectos de nuestro cuerpo, para ahora pasar a los aspectos que tienen que ver con la comunicación, con nuestra lengua, con nuestra boca. Y miren lo que dice en el versículo 29, y no olviden lo dicho anteriormente, y dice el apóstol, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dios transforma no solo mi manera de pensar, Dios transforma incluso mi manera de hablar. Esto hace parte de las costuras, de las nuevas vestiduras creadas según Dios. Noten que Dios nos dio unas nuevas vestiduras, dice Pablo, y nos dice, póntela y sal, no la guardes en el closet. Póntelas estas nuevas vestiduras y lúcelas, que los hombres la vean. Nadie puede esconder un milagro tan extraordinario como la salvación. Y lo que Pablo está diciendo aquí, no utilices tu boca para mal. Y dice que no vengan a nuestra boca ninguna palabra corrompida. ¿Ven eso, hermanos? Y esta palabra corrompida significa palabras podridas, descompuestas, putrefactas. ¿Notan lo fuerte de esto? Él dice que este tipo de palabras no salgan de su boca. Y la idea del texto es que no salgan de tu boca ninguna de aquellas palabras que no tienen la intención de dar gracia al que escucha. Hermanos, ¿cuántas veces hablamos sin pensar? La Escritura nos dice que el viejo hombre que está viciado en sus deseos engañosos, habla y no piensa. El impío se caracteriza por hablar sin pensar. Pero el nuevo creyente, el verdadero creyente que tiene las nuevas vestiduras según Dios, piensa antes de hablar. A mí me llama la atención mucho, y quiero recalcar que estas notas estaban hechas hace varias semanas. Cuando viene gente a mí y me dice algo acerca de lo que ven, hermanos, o ven nuestros ministerios, o ven nuestra iglesia. ¿Y saben qué me impacta? Cuando dicen algo como así,
Y no solo yo pienso así, otros piensan igual. Yo he hablado con otros y piensan igual. ¿Y saben qué me repugna? O sea que tú te atreviste de ir a otros a hablar esto. Yo no me imagino el escenario yendo a persona, 2, 3, 1, lo que sea. No me lo imagino yendo a alguien que está vestido del nuevo hombre, yendo a otro para ver si tú piensas igual que yo. Eso es chisme y murmuración, brother. Si sienten algo hacia alguien, díganlo a esa persona. Hablen con la persona, no de la persona. Es terrible esto, porque esto corresponde a la vieja naturaleza. El chisme es algo que corresponde al viejo hombre, no al nuevo hombre que ha sido transformado por la gracia divina y el poder de la cruz. Hermanos, Dios es tan sabio que no me dio 2 lenguas y un oído. Dios es tan sabio que me dio 2 oídos y una lengua. Y usted dirá, ¿ahora qué le pasó a este? ¿Qué dijo? Porque Dios quiere que aprendamos a escuchar más y a hablar menos. Y de paso, entre las lenguas, ¿saben qué nos colocó? Los dientes. Que se cierren ahí. Porque es una bestia que inflama como el fuego. El verdadero creyente aprende a refrenar su lengua. No todo lo que viene a tu mente tienes que decirlo. Aprende un regalo y una virtud cristiana que se llama prudencia. Miren, dice que solo salga de tu boca la palabra que edifique, que dé gracia. Y la idea aquí de edificar contiene 2 palabras esenciales: reprender y consolar. Estas son 2 realidades que traen edificación al creyente. ¿Por qué? Porque tú no vas a reprender al que necesita una palabra de consuelo, ¿verdad que no? Eso sería muy duro. Pero tampoco vas a consolar al que necesita una palabra de reprensión. A veces decimos que reprender es una falta de amor, pues déjeme decirle que no, eso no lo enseña la Biblia. El reprender y el consolar hacen parte de aquellas palabras que edifican e imparten gracia a los creyentes, porque cumplen el propósito de conducir al creyente a Dios. Y miren la razón por la que dice el apóstol Pablo esto, en el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es la seguridad de nuestra salvación. Es nuestro sello de garantía. Es el huésped principal que ha habitado en nosotros. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo es contristado por nuestros pecados? Por la mentira. Cuando tomamos aquello que no es de nuestra propiedad, invadiendo el espacio que no es de nuestra propiedad. Cuando no trabajamos haciendo lo que es bueno para ayudar a otros. Cuando sale de nuestras bocas palabras corrompidas que no edifican y donde la imprudencia nos dominan. ¿Tú sabes cuánto eso contrista a ese huésped divino llamado el Espíritu Santo que tanto nos ayuda todos los días? ¿Tú sabes cuánto eso entristece al Espíritu Santo de Dios? Y no solo eso. Yo quiero que sepas que cuando alguien que se hace llamar cristiano vive de esta manera o practica lo que hemos hablado hasta aquí, termina debilitando a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede obrar en una iglesia donde sus miembros viven entristeciéndolo. No puede. El Espíritu Santo no puede prosperar una obra donde los miembros de esa iglesia, y cuando incluye a los miembros, no piensen solo en los pastores. Cuando los miembros de esa iglesia viven entristeciendo al Espíritu Santo con la manera en cómo viven aquí y afuera. O sea, tú te puedes estar convirtiendo en un estorbo para el avance de la obra del Espíritu en trono de gracia. Y
Créeme, estas palabras son duras para el cristianismo de hoy, que es tan blandengue y tan débil. Hermanos míos, este tipo de actitudes no corresponden al nuevo hombre. Porque si hay algo que anhela y persigue el nuevo hombre, que posee las vestiduras creadas según Dios, ¿saben qué es? Es traer gozo al Espíritu Santo. Ese es el anhelo del verdadero creyente. Mirando primeramente la paja de nuestro ojo. Eso es lo que trae gozo al Espíritu de Dios. Pero el apóstol Pablo no termina allí. Nos quiere mostrar más partes de estas nuevas vestiduras, más partes de este maravilloso tejido divino que hizo Dios, gran parte de que hizo el primer y principal diseñador que nos dio estas vestiduras. Y dice en el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Increíble. Hermanos, a las palabras amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia apuntan a una sola cosa: una actitud poco misericordiosa y no perdonadora en alguien. Eso es lo que indican estas palabras. Una persona arrastrada por el enojo, la ira, la gritería, la amargura, la maledicencia y la malicia es una persona poco misericordiosa y no perdonadora. Que estas cosas la veamos en un impío no me asombran, pero que estas cosas la vea en alguien que profesa la fe me entristece y me impacta mucho. Pablo ahora quiere conducirnos a la misericordia, el perdón que caracterizan al nuevo hombre. Hermanos, incluso Pablo termina usando esa palabra tan terrible, malicia. Y esa palabra es un deseo de que el otro sufra por lo que me ha hecho. Y tú dirás, ¿pero un cristiano? Sí, lamentablemente. Y esto se puede manifestar de muchas maneras. De muchas maneras. Y Pablo termina diciendo, antes, ahora va lo positivo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Termina con una declaración central del Evangelio. Así comenzó él su carta, como Él os perdonó. O sea que se está refiriendo a cristianos únicamente. Son los que han disfrutado del perdón de Dios por medio de la fe. Cuando alguien que profesa la fe en Cristo no perdona al ofensor, lo que está demostrando es que no ha entendido el perdón de Dios. Y yo quiero ir cerrando con una parábola que nos dice algo de esto. Acompáñenme a Mateo 18, por favor. Mateo 18, versículo 21. Y por favor, si tú estás en Cristo, esto es para ti. Mateo 18, versículo 21, dice la palabra santa y poderosa de Dios. Entonces se le acercó Pedro, luego de hablar de la disciplina en la iglesia. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. E introduce esta maravillosa parábola. Presten atención, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso era mucho. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor,
ten piedad conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, al que le habían perdonado esa gran deuda, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mucho menos de lo que él ya debía y de lo que le fue perdonado. Que le debía 100 denarios, dice el verso 28, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Dice el 29, entonces su consiervo hizo lo mismo que él hizo, miren esto, postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Vieron eso? Esto fue lo que hicieron con él. Y mira, sigue el 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, el que lo había perdonado anteriormente, todo lo que había pasado. Verso 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. ¿Ven eso? Piensen en esto. ¿Cuánto Dios te perdonó a ti cuando le rogaste que te perdonara esa gran deuda que tenías con el juez del universo? Mucho, ¿verdad? ¿O fue a mí solo que Dios me perdonó tanto? Ahora pregunto, ¿por qué no eres capaz de perdonarle a los otros si te han hecho menos de lo que tú le hiciste a Dios? ¿Y saben qué dice Dios? La parábola está indicando que aquel que no perdona irá al infierno. Porque una persona que no perdona, lo único que está demostrando es que nunca fue perdonado por Dios. Una persona que no ha experimentado el perdón, no lo ha entendido. Y así Pablo termina, dándonos las vestiduras del nuevo hombre. Y quizás algunos que están aquí sin Cristo dirán, ok, entonces yo quiero ir al cielo, bueno, voy a tratar de hablar verdad. No voy a hurtar, voy a trabajar duro. Voy a cuidar mis palabras. Voy a perdonar y así voy al cielo. No. ¿Saben por qué? Porque eso que acabamos de escuchar ahora, para hacerlo, no se puede hacer sin el Espíritu Santo. De hecho, la salvación viene cuando el pecador primeramente reconoce su bancarrota espiritual, su impotencia espiritual. Cuando el pecador reconoce, Señor, no puedo hacer nada para ir al cielo, no puedo hacer nada para alcanzar el perdón de mis pecados. Oh Dios mío, dame de tu misericordia. Es después de allí donde el Espíritu viene a morar en él y lo capacita y le da estas nuevas vestiduras. Ahora sí puedes vivir así. Así que lo primero que tú necesitas es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. De lo contrario, es imposible que vivas de esta manera. Pero para aquellos que están aquí, que sí son creyentes y a quienes se les dio estas vestiduras, tengo algo que decirles. Y estas son las palabras que escribió el pastor y poeta Horacio Bonar en el año 1864 en su libro El Camino de Santidad de Dios. Y él dice lo siguiente: si queremos ser santos, debemos llegar a la cruz y morar allí. De lo contrario, a pesar de todo nuestro trabajo, de lo contrario, a pesar de toda nuestra diligencia, ayuno, oración y buenas obras, aún no tendremos una santificación real sin esos ánimos humildes y de gracias que acompañan una visión clara de la cruz. Así que se requiere la cruz de Cristo,
Se requiere el poder del Evangelio. Se requiere la fe en Jesucristo. Ese es el motor, la gasolina que se requiere para vivir esta vida. Necesitamos vivir en la cruz, necesitamos morir en la cruz para así permanecer en la escuela de la gracia y no en la del legalismo. Hermanos míos, seamos lo que somos. Si somos nuevas criaturas, comportémonos como nuevas criaturas. No digamos una cosa a la gente y con nuestra vida luce otra cosa. Hermanos míos, la ética cristiana de quitarse y ponerse, que vimos en Efesios 4, es una ética relacional. ¿Escucharon eso? Es decir, esta vida moral, santa y piadosa es el resultado de nuestra comunión con el Dios Trino. No viene por arte de magia. No son reglas que tú creas, ni una voluntad que viene de ti. Todo el poder, los recursos y los medios de gracia para vestirnos de esa manera y lucir estas vestiduras al mundo requieren una relación íntima, personal con nuestro Dios Trino. No esperes crecer en piedad si no eres capaz de agarrar tu Biblia, llorar a Dios y adorarle como conviene. No esperes una vida santa. El cambio en la vida del cristiano es relacional. Para poder entonces vivir a la altura de nuestro llamamiento de ser santos, es necesario que crezcamos primeramente en un conocimiento experimental de Dios. Es decir, que nuestra comunión con Él crezca más y más y más, y seremos más piadosos. Ese es el orden. Todo empieza en un conocimiento no superficial, sino experimental de Dios. Él dijo, si en algo has de gloriarte, que sea en conocerme. Y es allí donde empieza el cambio en tu vida y en la mía. Qué distinta sería nuestra sociedad si los cristianos vivieran así. Qué distinta sería Trono de Gracia si el 100% de sus miembros, incluyendo sus pastores, vivieran así. Pero ¿saben qué? Dios nos dice que Él fue el que hizo estas vestiduras y nos las dio. Eso quiere decir que lucir estas vestiduras es posible en el Hijo de Dios. Pero para aquellos que habitan en la cruz de Cristo. Hermanos y amigos, que nuestra santidad sea más real y menos imaginaria. Porque me parece que la santidad de muchos que profesan la fe en Cristo es más imaginaria que real. Piensa en eso. Porque aquellos que se apartan de la comunión con Dios, yo los he visto terminar en dos lugares. En un proceso disciplinario y doloroso, o entregados al infierno apartándose de la fe, demostrando que nunca fueron creyentes. Pero a quienes caminan y se colocan estas vestiduras creadas según Él y la lucen al mundo para que glorifiquen al Padre, los he visto preparándose camino a la fiesta que tendremos en el cielo con nuestro Salvador. Pero recuerden, este cambio es relacional. Todo empieza en un conocimiento y una relación experimental con nuestro Dios. Oremos.